Estimados, nuevamente vamos a dar un estudio acerca del tercer sello. Ya hemos hablado del primer sello, segundo sello. Ahora vamos a estudiar lo que es el tercer sello. Vamos a dar inicio con la lectura de Apocalipsis capítulo 6, versos 5 al 6, que dice: Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía: Ven, mira. Y miré, y he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía: 12 libras de trigo por un denario, y 6 libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite y el vino. Vamos a dar inicio a este estudio. Sabemos de que hay tanto que hablar de Apocalipsis. Es un libro simbólico, 100% simbólico su lenguaje, y debemos poner atención a cada texto que damos en este momento, porque al contrario no vamos a entender nada. El tercer sello es un periodo de hambre. Si usted nota, voy a dar un breve comentario antes de empezar el estudio. Si usted nota, todos los textos que vamos a dar están acompañados, ¿por qué? Por la espada, por el hambre y la pestilencia. Así que ponga mucha atención para que nosotros podamos entender lo que son estos sellos que estamos por concluir con el cuarto sello, que vamos a estar dando en breve. Así que ahora vamos a dar inicio a lo que es este tercer sello, el periodo del hambre. Pero usted no podía pensar de que tal vez cuando hay guerra hay hambre, y cuando hay hambre hay pestilencias. Como siempre en estos estudios no acostumbro leer totalmente los textos. Me gustaría que usted, que es estudioso de la palabra o de la profecía o de la escatología bíblica, usted se dé cuenta de qué está hablando aquí Dios a través de revelación y a través de los profetas que hoy en día vamos a estar utilizando. Por lo general, los profetas que han dado más profecía acerca de estos juicios de Dios fue el profeta Jeremías y el profeta Ezequiel, también Joel, como también lo es Isaías. Pero vamos a enfocarnos ahora en los pasajes más fuertes que hablan acerca del hambre y sobre quién se estaba refiriendo el periodo de este tercer sello, de este caballo del hambre. Jeremías 18, 21 dice que Dios castigaría a su pueblo con espada y con hambre. En la invasión tremenda que vendría de parte de los babilonios, Dios castigaría primeramente con espada y luego con hambre a ese pueblo santo, lo que era Israel, que correspondía para la época. Vemos cómo Dios habla de que entrega a ese pueblo al hambre, a la espada y a la pestilencia. Por favor, ponga mucha atención, porque esto es lo importante que nosotros debemos saber antes de hacer una crítica, antes de hacer un comentario, porque si hacemos comentarios y no tenemos textos bíblicos, déjeme decirle que su comentario no vale. Jeremías 27, verso 8 dice también de la siguiente manera: dice que castigaría al pueblo de Israel con hambre y con espada. En el verso 13 dice también que lo castigaría con hambre y con espada. Eso está en Jeremías capítulo 27, verso 13. Y vemos a través del Apocalipsis, ya hemos dicho en los estudios anteriores, que cada caballo, cada sello simboliza la simbología que Dios dio a los profetas para dar una profecía o para dar un anuncio de un juicio que venía sobre aquel pueblo rebelde, aquel pueblo que estaba Dios por castigar, como hoy en día pues también Dios está por castigar al mundo entero por tanto pecado. Vamos a Jeremías 29, 17. 29, 17 dice que castigaría a Israel con espada y con hambre. Si usted me pone atención, vea muy claramente que estos juicios siempre van juntos. El caballo rojo que leímos la vez pasada o que estuvimos dando este estudio, vemos de que la espada simboliza
el periodo de la guerra, el periodo de la conquista, el periodo de la invasión a Jerusalén. Pero aquí dice, luego sigue el hambre. Y es obvio que cuando hay guerra, pues hay hambre. Incluso eso afecta hoy en nuestros días también a todas las naciones del mundo cuando hay guerra. Sin embargo, aquí era un tiempo específico, no era un tiempo moderno al que Dios se estaba refiriendo, sino que está hablando de un periodo que acontecería por causa del pecado en los tiempos de la invasión a Jerusalén. Vemos también el capítulo 34 de Jeremías, 34:17. Dios dice que castigaría con espada, con pestilencia y con hambre. Aquí vemos los tres juicios que están representando los tres sellos: espada, pestilencia y hambre. ¿Qué significa esto? La espada, el caballo rojo; la pestilencia, el caballo amarillo; y el hambre, el caballo negro. Dice Jeremías 38:2, espada, hambre y pestilencia. Ahí Dios está hablando de que castigaría a Jerusalén con espada, con hambre y con pestilencia. Jeremías 44:12 dice que caerían a espada y consumidos por el hambre. Así que no son periodos separados, como muchas veces dicen. No va a ser un periodo totalmente. Es obvio que cuando hay guerra, hay hambre. Y cuando hay hambre, hay pestilencia. Si usted tiene una forma más exclusiva para presentar algo acerca de estos jinetes, se dará cuenta que la profecía señala de que estos eventos son eventos que se llevan en el mismo periodo causado por la guerra. Viene el hambre, luego viene la pestilencia. Vamos a ver otros textos, no quiero extenderme tanto en estos estudios, solamente doy los textos más importantes para que usted tome nota en su casa y le sirva, digamos, de apoyo o de ancla para que usted esté observando a través de la palabra de Dios, de que no estoy tratando de cambiar un margen de una doctrina, sino que estoy tratando de darle exactamente lo que la palabra de Dios dice acerca de estos juicios de Dios que fueron para el tiempo pasado, el tiempo de Jerusalén, el tiempo de la conquista. Y déjeme decirle, no solamente está hablando de los periodos de Israel, sino que también dentro de ese tiempo hubieron países completos que no era Israel, que no eran judíos, que no eran de la creencia del verdadero Dios, que también fueron consumidos por la espada en la época. Así que podemos observar claramente, como lo dijimos ya en Jeremías 38:2, dice que caerán a espada, de hambre y de pestilencia. Jeremías 44:2 dice caerán a espada y consumidos de hambre. Nos da una referencia clara de que estos no son juicios que están totalmente separados, como muchas veces se nos enseña o se nos hace creer, sin embargo, sin ningún amparo bíblico, sino que completamente desviados de un contexto bíblico que no existe. Sin embargo, yo le estoy dando todas las notas, todas estas notas para que usted se dé cuenta de lo que Dios está hablando. Veamos lo que dice el profeta Ezequiel, capítulo 5, verso 12 y 17, dice: morirán de pestilencia, de hambre y espada. Note bien exactamente como el profeta lo da. Si usted menos recuerda o más recuerda, se dará cuenta que el caballo amarillo es pestilencia, el caballo negro es hambre y el caballo rojo es espada, o sea, guerra. Y aquí el profeta lo da claramente cuando dice morirán de pestilencia. Empieza como del final al principio. Sin embargo, en los otros textos de Jeremías dice espada, hambre y pestilencia. Pero mire la forma maravillosa que lo presenta el profeta. Él empieza de la pestilencia, el hambre y la espada. Sin embargo, Jeremías empieza por la espada, el hambre
y la pestilencia, como está en Apocalipsis 6. Entonces vemos claramente a través de la palabra de Dios de que es un estudio bastante extenso, como este texto que leímos a Ezequiel 5:12 y verso 17, dice de hambre, pestilencia y espada. Ezequiel capítulo 6:11 dice que morirán también de espada, de hambre y de pestilencia, como lo menciona el profeta Jeremías. Y voy a dar el último texto que está en Ezequiel capítulo 14, verso 21, donde menciona pues que su pueblo moriría de hambre, de espada y de hambre. Espada y hambre. Y ese es el estudio que nosotros, digamos, hoy en día estamos dando, breves comentarios, pero ricos en textos bíblicos, para que usted tome nota de todo esto y no piense que estoy tratando, digamos, tratando de cambiar un esquema doctrinario, sino simplemente lo que Dios habla. No estoy dando casi comentario, sino que le di verbalmente lo que son los textos para que usted pues tome nota de ellos. Llegamos aquí al final de este estudio, pues que Dios le bendiga y pues léanlo.